Ir al mercado en el México de antes era mucho más que una compra semanal. Era un ritual completo, el sol apenas saliendo, el aire fresco con olor a tierra húmeda y a fruta recién cortada, el ruido de las voces de los marchantes gritando sus ofertas, el roce de los canastos de palma, el tintineo de las monedas en la bolsa de tela, y sobre todo, los sabores que te recibían antes que los ojos. No había empaques plásticos brillantes, ni etiquetas con orgánico, sin gluten o importado. Todo era a granel, local, de temporada y con manos humanas detrás, el vendedor que te conocía por nombre, que te daba de pilón unas tunas extras o un pedazo de piloncillo porque eras cliente antiguo, que te pelaba la fruta con machete mientras platicaba de la lluvia o de la cosecha. Esos sabores no eran lujos ni rarezas, eran lo cotidiano, lo accesible, lo que llenaba los canastos de istle o de palma y las mesas de millones de familias. Venían directamente del campo cercano, del trapiche del pueblo, del horno de leña del panadero de la esquina o del solar de algún vecino. Pero con el tiempo, uno por uno, se fueron desvaneciendo del mercado común. Algunos se volvieron caros y exclusivos para turistas o tiendas gourmet, otros desaparecieron porque ya no se producen como antes, muchos se estandarizaron hasta perder el alma, y la mayoría simplemente dejó de interesar a las nuevas generaciones que prefieren lo rápido, lo empaquetado y lo que viene en bolsa con código de barras. Hoy, cuando vas al mercado o al supermercado, buscas esos sabores y no los encuentras, o los encuentras, pero ya no saben igual. Aquí te traigo 7 de esos sabores que antes eran parte del paisaje del mercado mexicano y que hoy parecen de otro tiempo. Los rescatamos para que los recuerdes, para que los extrañes y quizás para que busques en algún rincón rural o en la memoria de tus abuelos cómo volver a probarlos. 1. El pan de pulque fresco del horno de leña. En cada pueblo y en muchas colonias populares había un panadero que llegaba al amanecer con canastas de mimbre o de palma llenas de pan de pulque recién horneado. La masa llevaba pulque fresco, el aguamiel de maguey ligeramente fermentado y efervescente, lo que le daba una textura esponjosa casi mágica, un sabor sutilmente ácido dulce y una corteza dorada con grietas profundas que crujían al partirla. Se horneaba en hornos de leña o de barro, y salía tibio, con aroma a levadura natural, a campo y a un toque de alcohol suave que se evaporaba al enfriarse. Lo comprabas envuelto en papel estraza o directamente en la canasta, lo partías con las manos y lo mojabas en café de olla o chocolate batido. En algunos mercados vendían variedades, pan de pulque con anís, con ajonjolí encima o relleno de cajeta casera. Hoy el pulque casi desapareció de las cocinas diarias, salvo en pulquerías de moda o en zonas rurales muy específicas, los hornos de leña se cambiaron por eléctricos o de gas, y el pan industrial lo reemplazó por completo. Si encuentras pan de pulque en algún lado, suele ser versión comercial sin fermentación real, más dulce y sin ese sabor vivo y efervescente. Ese pan tibio, esponjoso y con alma de maguey ya no está en los mercados comunes. 2. La tuna fresca de temporada, blanca, roja, amarilla o tuna de tuna. En julio y agosto los mercados se convertían en un mar de color. Tunas blancas dulces como miel, rojas intensas con ese jugo que manchaba los dedos, amarillas con toque ácido y refrescante, y las raras tunas de tuna, cactus de tuna, más pequeñas y aromáticas. Se vendían en cestos grandes de palma o en montones sobre petates, a granel, y la gente compraba kilos para comerlas solas, peladas con machete por el vendedor, en ensalada con cebolla, cilantro y chile, para hacer aguas frescas o para llevar a casa y preparar dulces. El vendedor te las pelaba a mano, te daba de pilón unas cuantas y te advertía cuidado con las espinas, El sabor era fresco, jugoso, dulce con un toque mineral del nopal, y la textura crujiente pero suave. Hoy las tunas industriales vienen en empaque plástico, frías de refrigerador, sin ese dulzor directo del sol ni el jugo que corría por las manos. Muchas variedades locales desaparecieron porque los nopales comerciales priorizan producción masiva, resistencia al transporte y vida de anaquel sobre sabor y aroma. El gusto pegajoso, fresco y de temporada que llenaba los mercados en verano ya casi no se encuentra. 3. El piloncillo en cono grande, oscuro y con sabor intenso.
El piloncillo llegaba al mercado en conos grandes, oscuros, casi negros, envueltos en hoja de maíz seca o papel craft grueso, directo de los trapiches de caña del pueblo o de regiones como Morelos, Veracruz o Michoacán. No venía en bolsitas ni en cubitos envueltos, era un bloque sólido que se raspaba con cuchillo o se rompía con martillo para endulzar café de olla, atole, calabaza en tacha, tamales dulces o postres caseros. Tenía sabor intenso a melaza, notas ahumadas de la cocción en hornos de leña, un dulzor terroso y profundo que el azúcar refinada nunca iguala. Cada región tenía su estilo, el de Veracruz más suave y con aroma a panela, el de Morelos más oscuro y fuerte. El vendedor te cortaba el cono con machete y te daba el pedazo exacto que pedías. Hoy el piloncillo comercial es más claro, más procesado, viene en empaque plástico y pierde ese carácter ahumado y terroso. El cono grande artesanal, con sabor a trapiche y a fuego lento, desapareció de la mayoría de los mercados cotidianos. 4. El tejocote fresco de temporada, amarillo naranja y aromático. En octubre y noviembre los mercados olían a tejocote, fruta pequeña, redonda, amarilla naranja, ácida y con un aroma único que llenaba el aire. Se vendía en cestos de mimbre o en montones sobre petates, a granel, y la gente compraba kilos para hacer ponche navideño, con canela, guayaba y caña. Dulce de tejocote en cazuela de cobre o simplemente para comer crudo con chile y sal. El sabor era ácido fresco, ligeramente astringente y con un perfume floral que se intensificaba al cocerlo. El vendedor te los pesaba en romana y te daba de pilón unos cuantos maduros. Hoy el tejocote fresco es raro fuera de temporada, lo que hay suele ser importado de Chile o Argentina, frío de refrigerador, más duro y menos aromático. El tejocote del mercado, tibio del sol, recién cortado y con ese olor que anunciaba el otoño mexicano, ya casi no se ve en los puestos comunes. 5. El chocolate de metate en barra gruesa y sin empaque. En el mercado del pueblo o en los puestos de molineros, comprabas el chocolate directamente, barras gruesas, oscuras y granuladas, molido a mano en metate con cacao tostado en comal, almendra o cacahuate tostado, canela en rama y piloncillo. Venía envuelto en hoja de maíz seca o papel estraza simple, sin plástico ni etiqueta. Se derretía en jarro de barro con molinillo hasta hacer espuma espesa, y el sabor era intenso, amargo dulce, con textura arenosa y aroma que llenaba la cocina. En algunas regiones le ponían anís o vainilla natural. Hoy el chocolate de mesa es industrial, más suave, más dulce, en tableta empaquetada y con menos cacao real. El chocolate de metate artesanal, con sabor a cacao tostado a mano y canela quemadita, desapareció de casi todos los mercados cotidianos. 6. La nata fresca que subía en la olla de leche cruda hervida. Cuando se hervía leche cruda de vaca, directo del lechero que pasaba con su burro y garrafones de aluminio, la nata, crema espesa, subía a la superficie en una capa dorada, rica y cremosa. La gente la recogía con cuchara y la comía con pan, tortilla caliente, tamales de elote o atole. Se vendía en mercados pequeños directamente de los lecheros o se llevaba de casa en tazones de barro. Tenía sabor cremoso, fresco, ligeramente dulce y con ese toque lácteo puro que nada industrial iguala. Hoy la leche pasteurizada y homogeneizada no forma nata, y la crema comercial es diferente en textura y sabor. Esa nata fresca, tibia y con sabor a campo que subía en la olla de barro ya casi no se encuentra en ningún mercado. 7. El elote tierno fresco molido para tamales y atole. En temporada de lluvias, los mercados se llenaban de elotes tiernos recién cortados, blancos o amarillos, jugosos, dulces y con granos llenos de leche. Se vendían en costales grandes o en montones, y la gente compraba docenas para molerlos frescos en metate o molino de mano para hacer tamales dulces, envueltos en hoja de maíz y cocidos al vapor, atole de elote cremoso o simplemente para comerlos cocidos con sal, limón y chile. El sabor era dulce natural, cremoso, con aroma a milpa fresca y textura jugosa que explotaba en la boca. Hoy el elote tierno fresco es raro fuera de temporada. Lo que hay suele ser importado, frío de refrigerador y menos dulce. Ese elote recién molido, con sabor vivo y aroma a campo húmedo, desapareció de los mercados cotidianos. Estos 7 sabores que hoy parecen difíciles de encontrar no eran lujos ni rarezas de ricos.
Eran lo cotidiano, lo accesible, lo que llenaba los canastos de Isle o Palma y las mesas de millones de familias mexicanas. Se fueron porque la producción masiva priorizó cantidad, duración en anaquel y uniformidad sobre sabor y aroma, porque las temporadas se ignoraron por la importación constante, porque los procesos artesanales se volvieron caros o lentos, y porque la gente dejó de pedirlos, acostumbrándose a lo empaquetado y lo rápido. Pero recordar estos sabores es también recordar un México que sabía vivir bien con lo que la tierra daba, sin necesitar etiquetas ni marcas. Es recuperar el gusto por lo auténtico, por lo de temporada y por lo que sabe a manos humanas y a tiempo lento. Quizás no los encuentres en el mercado de siempre, pero en algún rincón rural, en una tiendita de pueblo o en la cocina de una abuela aún quedan ecos de ellos. ¿Cuál de estos sabores extrañas más? ¿Cuál recuerdas haber comprado en el mercado con tus abuelos o con tus papás? ¿Hay alguno que todavía encuentras en tu región o que has visto desaparecer? Cuéntamelo en los comentarios y comparte este video con alguien que también creció con estos sabores. Dale like si te abrió el apetito y la nostalgia, suscríbete para más rescates de lo que México perdió y activa la campanita. Que viva el sabor de antes, aunque ya no esté en el mercado. ¿Cuál fue tu sabor favorito que desapareció del mercado? Déjalo abajo y etiqueta a alguien que necesite recordar estos tiempos. Buen provecho y buena memoria.